Un ejército completo paralizado durante 40 días por las palabras de un solo hombre. 30.000 soldados entrenados, armados hasta los dientes, congelados en el terror, mientras un gigante de casi 3 metros camina cada mañana hacia el valle y grita desafíos que nadie se atreve a responder. Esto no es una fábula sobre coraje. Es la anatomía exacta de cómo una nación entera fue derrotada psicológicamente antes de que cayera una sola gota de sangre. Es la historia de cómo un pastor adolescente no solo mató a un gigante, sino que expuso la cobardía colectiva de todo un reino, humilló a 30.000 enemigos en una tarde y cambió para siempre el equilibrio de poder en el antiguo Medio Oriente. Pero nadie te cuenta lo que realmente sucedió en ese valle. Nadie habla de la vergüenza que precedió a la piedra. Nadie menciona que la victoria más brutal comenzó con la humillación más profunda. Si esta historia te interesa, si quieres entender cómo funciona realmente el poder, cómo colapsan los imperios desde adentro, y cómo una sola acción puede desencadenar una masacre que cambia la historia, entonces necesitas hacer algo ahora mismo. Dale like a este video porque esto no es contenido superficial, es análisis profundo de eventos que moldearon civilizaciones. Suscríbete al canal, porque vamos a seguir desarmando las narrativas que te han contado sobre la guerra, el liderazgo y el poder real. Y déjame un comentario diciéndome si alguna vez has estado en una situación donde todos esperaban que alguien más actuara, donde el miedo colectivo era tan denso que podías sentirlo en el aire. Porque eso es exactamente lo que estaba sucediendo en el Valle de Ela, y lo que voy a revelarte ahora va a cambiar para siempre cómo ves esta historia. Israel no estaba perdiendo porque fuera débil militarmente. El ejército de Saúl era numeroso, experimentado, equipado con las mejores armas disponibles en esa época. Tenían la ventaja del terreno alto, estaban defendiendo su propio territorio, tenían todas las razones estratégicas para tener confianza. Pero algo mucho más devastador que la inferioridad militar los había derrotado. Habían sido psicológicamente aniquilados. 40 días es una eternidad en términos militares. 40 días despertando en un campamento donde cada hombre sabe que antes del mediodía va a tener que enfrentar la misma humillación que ayer. 40 días viendo a sus comandantes buscar excusas, cambiar de tema, evitar miradas. 40 días, sintiendo cómo la moral se filtra gota a gota de un ejército, hasta que lo único que queda es el cascarón de hombres que alguna vez fueron soldados. Los filisteos habían perfeccionado una forma de guerra que no requería batallas. No necesitaban atacar. No necesitaban arriesgar vidas. Habían descubierto algo mucho más efectivo: el teatro de la dominación psicológica. Cada mañana, Goliat emergía de las líneas filisteas como un recordatorio viviente de la impotencia de Israel. No venía a pelear, venía a hablar. Y sus palabras eran más mortales que cualquier espada porque cada frase que pronunciaba sin respuesta era una pequeña muerte para cada soldado israelita que la escuchaba. «Envíenme a alguien», gritaba. «Un hombre, solo uno, si pueden». La trampa era perfecta. Si Israel enviaba a alguien, ese hombre moriría, y la humillación sería completa. Si no enviaban a nadie, la humillación se extendía otro día más. De cualquier manera, los filisteos ganaban sin levantar una espada. Goliat no, era simplemente grande. Era una construcción cuidadosa de terror. Su armadura brillaba bajo el sol mediterráneo, cada pieza diseñada no solo para proteger sino para impresionar, para intimidar. El sonido de sus pasos cuando caminaba hacia el valle, el eco metálico de su equipo. Todo estaba calculado para maximizar el impacto psicológico. Llevaba una lanza cuyo asta era como un rodillo de tejedor, algo que cualquier persona en esa sociedad agrícola podía visualizar inmediatamente. No era solo un arma. Era una declaración. Yo soy más grande que tus herramientas, más fuerte que tu vida cotidiana, más poderoso que cualquier cosa en tu experiencia normal.
El campamento israelita se había convertido en un lugar enfermo. No físicamente, aunque probablemente la higiene también estaba deteriorándose después de 40 días. Enfermo en el sentido de que la atmósfera misma estaba contaminada con desesperación y vergüenza. Los hombres evitaban ciertos temas de conversación. Nadie hablaba abiertamente sobre el desafío diario, porque hacerlo significaba enfrentar su propia inacción. En cambio, encontraban formas de distraerse, de mantenerse ocupados con tareas que de repente se volvían urgentes, exactamente cuando Goliat hacía su aparición matutina. La negación colectiva se había convertido en la estrategia de supervivencia no oficial del ejército. Saúl, el rey de Israel, el hombre que había sido elegido específicamente porque era más alto y más imponente que cualquier otro israelita, ese hombre que debería haber sido el campeón natural, estaba atrapado en su propio infierno privado. Cada mañana escuchaba la voz de Goliat atravesando el campamento. Cada mañana sentía los ojos de sus hombres, no mirándolo directamente, pero esperando, siempre esperando que tomara una decisión, y cada mañana no hacía nada. No es que fuera simplemente cobarde. La situación era más compleja que eso. Si peleaba y perdía, Israel perdía su rey, su símbolo de unidad, probablemente su independencia nacional. Los filisteos habían estructurado el desafío específicamente para que las apuestas fueran imposiblemente altas. Era un dilema diseñado para no tener buenas opciones. Pero la inacción es también una decisión, y Saúl estaba aprendiendo dolorosamente que no decidir es a menudo peor que decidir mal. Porque con cada día que pasaba sin respuesta, su autoridad se erosionaba. Los hombres comenzaban a murmurar. No abiertamente, no en rebelión directa, pero en conversaciones, susurradas en las tiendas por la noche, en miradas intercambiadas cuando se mencionaba el nombre del rey. La pregunta tácita flotaba en el aire como humo. Si nuestro rey no puede o no quiere enfrentar esta amenaza, ¿qué tipo de rey es realmente? Los comandantes militares de Israel estaban en una posición igualmente imposible. Eran guerreros experimentados, hombres que habían visto combate, que conocían la táctica y la estrategia. Pero esto no era una situación táctica normal. No podían simplemente atacar el campamento filisteo, porque las reglas de este enfrentamiento particular habían sido establecidas. Un hombre contra un hombre. Violar esas reglas significaría convertir esto en una batalla campal donde los números y el terreno entrarían en juego, y nadie estaba seguro de cómo resultaría eso. Además, había algo sobre el desafío de Goliat que había paralizado el pensamiento creativo. Se había convertido en el único marco para entender la situación, y una vez que todos aceptaron ese marco, otras opciones se volvieron invisibles. La dinámica social dentro del campamento israelita se estaba volviendo tóxica de maneras sutiles pero profundas. Los hombres que sugerían que quizás deberían retirarse eran vistos como cobardes. Los hombres que sugerían que alguien debería enfrentar a Goliat eran desafiados sobre por qué no se ofrecían ellos mismos. Los que intentaban cambiar de tema eran acusados de evasión. No había forma de tener una conversación productiva sobre la situación porque la situación misma era una trampa psicológica perfecta. Y todos lo sabían, en algún nivel profundo e inarticulado. Estaban atrapados no solo por la amenaza filistea externa, sino por su propia dinámica interna de vergüenza y miedo. Entonces, en el 41º día, aparece David. Y esto es absolutamente crucial para entender. No llega como una solución. Llega como un irritante. Es el hijo menor de Isaí, enviado desde Belén, con provisiones para sus 3 hermanos mayores que están sirviendo en el ejército. Trae queso, pan, grano. Es básicamente un servicio de entrega. Tiene probablemente 16 o 17 años, aunque las edades exactas son difíciles de precisar en textos antiguos. Lo que sabemos con certeza es que es demasiado joven para estar en el ejército. Demasiado joven para ser tomado en serio como guerrero.
demasiado joven para haber sido infectado por los 40 días de derrota psicológica que había quebrado a todos los demás. Llega al campamento, probablemente en la mañana, cuando los soldados están comenzando su rutina diaria. Encuentra a sus hermanos, comienza a entregarles las provisiones de su padre, y entonces escucha la voz. Esa voz que todos han estado escuchando durante 40 días, esa voz que se ha convertido en la banda sonora del miedo colectivo. Goliat hace su aparición diaria, camina hacia el valle, y comienza su desafío acostumbrado. Para todos los demás, esto es solo otro día de lo mismo. Para Davi, que lo escucha por primera vez, es incomprensible. Su reacción no es calculada, no es heroica en el sentido cinematográfico. Es genuinamente confusa. Comienza a hacer preguntas. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué nadie le responde? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque sus preguntas no son técnicas. No está preguntando sobre táctica o estrategia. Está preguntando algo mucho más fundamental. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La formulación de la pregunta revela cómo Davi está enmarcando la situación. Para él, esto no es principalmente un problema militar. Es un problema teológico. Es una blasfemia que está siendo tolerada. Los soldados a su alrededor le dicen sobre la recompensa que Saúl ha prometido. Riquezas, la hija del rey en matrimonio, libertad de impuestos para la familia del hombre que mate a Goliat. Pero estas recompensas enormes solo subrayan cuán desesperada es la situación. Saúl está ofreciendo todo lo que puede ofrecer y aún así no hay candidatos. El precio sigue subiendo porque no hay compradores, y Davi escucha esto, y su confusión solo aumenta. Si la recompensa es tan grande, si la necesidad es tan obvia, ¿por qué todos están parados aquí? Sus hermanos lo escuchan haciendo estas preguntas y estallan. Eliab, el mayor, está particularmente furioso. ¿Por qué has descendido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu presunción y la maldad de tu corazón, porque has descendido para ver la batalla. La furia en esta respuesta es reveladora. Eliab no está enojado porque Davi sea arrogante. Está enojado porque Davi está exponiendo algo que Eliab ha estado tratando desesperadamente de no ver en sí mismo. Cada pregunta inocente que Davi hace es un espejo sostenido frente a 40 días de racionalización y excusas. Es insoportable. Pero Davi no se calla, sigue preguntando, sigue expresando su confusión sobre por qué esto está siendo tolerado. Y, eventualmente, alguien decide que la forma más fácil de manejar a este joven molesto es llevarlo ante el rey. Quizás Saúl pueda hacer que se calle. Quizás Saúl pueda explicarle al niño por qué las cosas son más complicadas de lo que parecen. Entonces Davi es escoltado a través del campamento hacia la tienda real, y toda esta extraña situación se vuelve aún más extraña. Imagina la escena desde la perspectiva de Saúl. Eres el rey de Israel. Has estado atrapado en esta imposible situación durante 40 días. Tus opciones están todas cerradas. Tu autoridad se está erosionando. Tus hombres están perdiendo fe en ti. Y entonces traen a un adolescente, un pastor, alguien que ni siquiera es un soldado, y este joven te mira y dice con absoluta convicción, que nadie pierda el ánimo por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La audacia absoluta de esto es asombrosa. Pero más asombroso es que Saúl, en lugar de descartar esto inmediatamente como ridículo, realmente lo considera. ¿Por qué? Porque en 40 días, nadie más ha ofrecido nada, literalmente nada, solo silencio y excusas. Y aquí está este joven que acaba de llegar, que no está cargado con 40 días de derrota psicológica, que ve la situación con ojos frescos, y está ofreciendo hacer lo que 30,000 hombres no pueden. Es absurdo, es desesperado. Pero Saúl está más allá del punto donde puede permitirse el lujo de rechazar incluso las soluciones absurdas y desesperadas.
Entonces le pregunta a David: «No puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque eres solo un joven, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud». Es una objeción perfectamente razonable. Pero David tiene una respuesta. Cuenta sobre sus experiencias como pastor, sobre matar leones y osos que atacaron su rebaño. Y esto es crucial entender. No está exagerando o fanfarroneando. En el mundo antiguo del Medio Oriente, los pastores regularmente enfrentaban depredadores. No era metafórico. Era parte literal de la trabajo. Podía ser el pastor más cuidadoso del mundo, pero eventualmente un león o un oso iba a intentar llevarse una oveja, y en ese momento tenías una elección: pelear o perder el rebaño. David había peleado y ganado. No porque fuera especialmente grande o fuerte. Las probabilidades físicas estaban masivamente contra él en esos encuentros. Pero había ganado porque tenía algo que el ejército israelita había perdido: la capacidad de ver una amenaza existencial y simplemente actuar. Sin comités, sin análisis paralítico, sin esperar que alguien más lo hiciera. Solo evaluación rápida, decisión, acción. Había desarrollado lo que los psicólogos modernos podrían llamar un locus de control interno en situaciones extremas. Cuando estás solo en el desierto y un depredador ataca, no hay nadie a quien recurrir. O lo manejas tú mismo o mueres. Esa experiencia había creado un tipo muy particular de confianza. El Señor que me libró de la garra del león y de la garra del oso, dice David, Él me librará de la mano de este filisteo. Está enmarcando esto en términos teológicos, pero hay también una lógica práctica debajo. He enfrentado cosas que querían matarme. He sobrevivido. Tengo las habilidades y la experiencia para hacer esto. Es una evaluación directa y sin adornos de sus capacidades contra el desafío en cuestión. Saúl, porque está desesperado, o porque realmente ve algo en este joven, o porque simplemente no tiene mejores opciones, acepta. Ve, le dice, y que el Señor esté contigo. Luego intenta ponerle su propia armadura a David. Esto es un gesto significativo por múltiples razones. Es práctico, queriendo dar al joven la mejor protección posible. Pero también es simbólico. Saúl está tratando de convertir a David en una versión miniatura de sí mismo, de hacer que este enfrentamiento sea lo que Saúl habría querido que fuera. Un guerrero apropiadamente equipado peleando de manera apropiada. Pero la armadura no le queda a David. No es solo que sea incómoda. Es que lo hace inefectivo. No puede moverse correctamente. No puede usar sus habilidades reales. La armadura de Saúl está diseñada para el tipo de combate que Saúl pelearía, cuerpo a cuerpo, fuerza contra fuerza. Pero esa no es la pelea de David. Entonces, hace algo extraordinario. Se quita la armadura. Dice, no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado a ello. En una sociedad altamente jerárquica donde rechazar un regalo del rey podría ser visto como insultante, David suavemente pero firmemente rechaza el enfoque de Saúl. En cambio toma su bastón, su honda, y va al arroyo a seleccionar piedras. Escoge 5 piedras lisas. ¿Por qué 5? Goliat tenía 4 hermanos, todos también gigantes según los textos. Quizás David estaba siendo pragmático, preparándose para la posibilidad de múltiples objetivos. O quizás simplemente estaba siendo cauteloso, sabiendo que las ondas no eran armas de precisión del 100%. De cualquier manera, la elección de las piedras es meticulosa. Las examina. Descarta algunas. Selecciona las que tienen el peso y la forma correctos. Este no es un joven actuando por impulso ciego. Es un profesional preparando sus herramientas. Y entonces camina hacia el valle. Y en ese momento, todo el peso de la situación cambia, porque esto ya no es un espectáculo teórico. Hay un israelita, finalmente, caminando hacia el valle. Ambos ejércitos están observando. 30,000 israelitas, 30,000 filisteos, todos los comandantes, todos los líderes, el rey, Saúl mismo.
El silencio que debe haber caído sobre ese lugar es casi inimaginable. Durante 40 días, la pregunta ha sido si alguien tendría el coraje de hacer esto. Y ahora está sucediendo. Excepto que la persona haciéndolo no es un guerrero experimentado, no es un campeón, no es ni siquiera un soldado. Es un joven pastor con una onda. Goliat ve a David viniendo. Y su reacción inicial es desprecio puro. ¿Soy yo un perro que vienes a mí con palos? No hay miedo en su voz. ¿Por qué habría miedo? Esto es insultante. Ha estado emitiendo su desafío durante 40 días, esperando a un guerrero digno, y le envían a un niño. Es como si Israel estuviera burlándose de él, enviando al equivalente antiguo de un mensajero. Goliat está genuinamente ofendido. Entonces maldice a David por sus dioses y le promete que va a dar su carne a las aves y las bestias. Esto no es solo trash talk, es el final del espectáculo que ha estado ejecutando. Va a ser un ejemplo de este joven tan completo, tan horrible, que Israel finalmente entenderá la futilidad total de resistir. Pero entonces David responde, y su respuesta revela una comprensión sofisticada de lo que realmente está en juego aquí. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Está reencuadrando completamente la confrontación. Esto no es David versus Goliat. Esto no es ni siquiera Israel versus Filistea. Esto es el Dios de Israel versus los dioses de los filisteos. Y al hacerlo, está recordándole a su propio ejército lo que se supone que creen. Durante 40 días, los israelitas han estado viendo esto como un problema militar que no pueden resolver. David lo está reenmarcando como una crisis de fe. Toda esta asamblea sabrá que el Señor nos salva con espada y lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Es una declaración teológica completa pronunciada en el momento de máxima tensión, y está diseñada tanto para su audiencia detrás de él como para el gigante frente a él. Le está recordando a Israel quiénes se supone que son y en qué se supone que creen. Goliat comienza a avanzar, y aquí está algo que casi todos pierden. Avanza con desdén. Su guardia no está completamente arriba. No está tomando a David tan en serio como debería. Ha ganado esta guerra psicológica todos los días durante 40 días. Ya ganó. Esto es solo el trámite final. Va a cerrar la distancia. Va a usar su lanza masiva. Y va a terminar esto de la manera más brutal posible para enviar el mensaje final a Israel. Es un error fatal de evaluación, pero es completamente comprensible. Nada en su experiencia sugiere que este joven representa una amenaza real. David corre hacia él. No camina. No avanza cautelosamente. Corre. Y esto es táctico absolutamente brillante. Cada segundo que Goliat tiene para reevaluar la situación, para darse cuenta de que algo sobre esto no es lo que parece, es un segundo donde David pierde su única ventaja real. La sorpresa total. Necesita cerrar en su rango óptimo lo más rápido posible y tomar su disparo antes de que Goliat pueda ajustar completamente. Mete su mano en su bolsa mientras corre. Saca una piedra. La coloca en su onda. Las ondas de pastor del mundo antiguo no eran juguetes para niños. Eran armas serias de proyectil. Arqueólogos han encontrado piedras de onda en sitios antiguos de batalla que pesan hasta medio kilogramo. Un proyectil de ese peso lanzado con una onda por un usuario experto puede alcanzar velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Puede fracturar huesos. Puede penetrar cráneos. Ejércitos antiguos incluían honderos como unidades especializadas de proyectil por una razón. Eran letales efectivos. Y David ha estado usando una onda para proteger rebaños durante años. Ha practicado este movimiento miles de veces. La piedra vuela en un arco perfecto. El objetivo es el único punto vulnerable en la cabeza de Goliat.
su frente expuesta entre el casco y el resto de su armadura. El impacto es devastador. No es como en las películas donde alguien es golpeado en la cabeza y sacude un poco. La piedra golpea con tanta fuerza que se incrusta en el hueso frontal de Goliat. El trauma es inmediato y masivo. Goliat cae hacia adelante con su propio impulso, 3 metros de músculo y armadura colapsando como un edificio demolido. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo debe haber retumbado a través del valle. Por un momento, absolutamente nadie se mueve. Ambos ejércitos están congelados en shock. El cerebro humano necesita tiempo para procesar eventos que contradicen completamente todas las expectativas. Durante 40 días, la realidad ha sido que Goliat es invencible. Eso se ha convertido en un hecho establecido en las mentes de 60.000 hombres. Y ahora, en literalmente segundos, esa realidad ha sido destruida. El gigante está en el suelo, el pastor está de pie, y nadie sabe qué hacer con esta información porque no encaja en ningún marco que tengan para entender la situación. Davi no duda ni por un segundo. Corre hacia donde yace Goliat. No tiene espada propia. Entonces, saca la espada masiva del gigante de su vaina. Esto por sí solo debe haber requerido un esfuerzo significativo. La espada fue diseñada para alguien del tamaño de Goliat. Y entonces le corta la cabeza. Este acto es crucial por múltiples razones. Primero, asegura que Goliat está definitivamente muerto, no solo inconsciente o aturdido. Segundo, toma el trofeo definitivo, la prueba física imposible de negar de lo que acaba de suceder. Tercero, y quizás más importante, completa la humillación total. Goliat no es solo derrotado, es decapitado con su propia arma, su símbolo de fuerza, su espada masiva que debe haber matado a innumerables enemigos, se convierte en el instrumento de su propia destrucción. Y entonces los filisteos rompen. 30.000 guerreros entrenados entran en pánico absoluto total. No es una retirada táctica. No es una maniobra de reagrupación. Es el colapso total de la cohesión militar. Porque toda su confianza, toda su estrategia, todo su marco psicológico para esta campaña estaba construido sobre una suposición fundamental. Goliat era imbatible. Él era su arma psicológica, su as en la manga, su garantía de victoria. Y en minutos, esa garantía se ha evaporado completamente. Si Goliat puede caer ante un pastor adolescente con una onda, entonces, ¿qué significa eso sobre todo lo demás? ¿Sobre sus dioses? ¿Sobre su superioridad militar? ¿Sobre todo el marco de realidad que han estado operando dentro? El terror que se apodera del ejército filisteo es visceral y contagioso. Comienza con los hombres más cercanos al valle que vieron claramente lo que sucedió. Su pánico se propaga a través de las líneas como un incendio. Dentro de minutos, 30.000 hombres están huyendo, y muchos de ellos ni siquiera saben exactamente de qué están huyendo. Solo saben que algo imposible acaba de suceder y el orden de su mundo se ha colapsado. Cuando el marco de realidad de un ejército se rompe de esa manera, la desintegración es casi instantánea. No son soldados en retirada. Son individuos aterrorizados corriendo por sus vidas. Los israelitas tienen la reacción exactamente opuesta. 40 días de tensión acumulada, 40 días de vergüenza y humillación y miedo reprimido. Todo explota hacia afuera en un solo momento de liberación salvaje. El grito que debe haber emergido de 30.000 gargantas israelitas en ese momento, probablemente fue uno de los sonidos más aterradores jamás producidos por humanos. Es la voz de un ejército que ha sido psicológicamente torturado durante más de un mes, finalmente liberado para expresar todo lo que ha estado conteniendo. Y entonces cargan. No es una carga organizada, no hay formación, no hay coordinación táctica, es una estampida. Es 30.000 hombres liberando simultáneamente 40 días de rabia y frustración. Cada filisteo que alcanzan recibe toda la furia acumulada de ese periodo. Esta no es guerra honorable entre profesionales que se respetan mutuamente.
es venganza. Es violencia represada finalmente permitida fluir. Los soldados israelitas que hace una hora estaban paralizados por el miedo ahora son imparables en su furia. La persecución continúa por kilómetros. Los filisteos huyen hasta las puertas de sus propias ciudades, Gat y Ecrón. Todo el camino, los israelitas los persiguen, matando a cualquiera que puedan alcanzar. El valle se llena de cuerpos. Los caminos están manchados de sangre. Esto dura horas. No es un encuentro breve. Es exterminio metódico de un ejército que ha perdido completamente su capacidad de resistir o defenderse. Los filisteos no están peleando. Están corriendo. Y los israelitas los están cazando con una eficiencia brutal que viene de 40 días de querer hacer exactamente esto pero no poder. Cuando finalmente la matanza disminuye, no es porque los israelitas desarrollen misericordia. Es porque se quedan sin filisteos que perseguir. Los que quedan han llegado a las ciudades fortificadas donde los perseguidores no pueden seguir sin comprometerse con un asedio. Entonces los israelitas regresan, y el campamento filisteo que quedó atrás se convierte en premio. Tiendas completas con provisiones, armas, armaduras, comida, tesoros personales de 30,000 hombres. Todo está abandonado y disponible. Los israelitas lo saquean todo. Soldados que esta mañana despertaron, preguntándose si sobrevivirían al día ahora están cargando brazadas de riqueza saqueada. La celebración en el campamento israelita esa noche debe haber sido salvaje. Hombres riendo, bebiendo, mostrando sus trofeos, contando y volviendo a contar lo que sucedió. Cada persona tiene su propia versión de dónde estaban cuando Goliat cayó. ¿Cuántos filisteos mataron personalmente en la persecución? Las historias están creciendo en grandeza ya incluso mientras los eventos todavía están frescos. Es como si los 40 días de humillación nunca hubieran ocurrido. Como si siempre hubieran sido estos guerreros valientes y victoriosos. La memoria colectiva está reescribiéndose en tiempo real. David toma la cabeza de Goliat. Eventualmente la lleva a Jerusalén. Aunque Jerusalén en ese momento todavía no era la capital de Israel, eso vendría más tarde bajo el propio reinado de David. Las armas de Goliat las guarda en su propia tienda. Estos no son solo trofeos personales. Son símbolos políticos de enorme significado. La cabeza es prueba, verificación física para cualquiera que dude de que el gigante realmente está muerto. Las armas son evidencia de que David lo derrotó personalmente en combate. En una sociedad donde la reputación es todo, donde el estatus está determinado por hechos de armas, estos objetos son moneda política pura. Porque aquí está la cosa que la versión alegre para niños nunca menciona. Este momento es simultáneamente la mayor victoria de David y el comienzo de su peor pesadilla personal. Saúl comienza a notar algo incómodo. La gente canta canciones sobre David. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, cantan. Las mujeres salen de todas las ciudades de Israel con panderos y danzas para encontrar al rey Saúl después de la victoria. Pero las canciones no son sobre Saúl, son sobre el joven pastor. Y Saúl, este hombre que ya estaba psicológicamente frágil después de 40 días de impotencia, escucha estas canciones y algo se rompe dentro de él. Le han atribuido a David 10,000, pero a mí solo 1,000, dice Saúl. ¿Qué más le falta sino el reino? No es paranoia irracional. Es una lectura política perfectamente precisa de la situación. En una monarquía joven e inestable como Israel en ese momento, donde el linaje real no estaba firmemente establecido, donde el propio Saúl había sido elegido rey basándose en su estatura física y presencia impresionante, la popularidad era poder. Y David ahora tiene popularidad. Tiene la lealtad emocional del pueblo en una forma que Saúl nunca tuvo, ni siquiera en sus mejores días. Peor aún, David la ganó haciendo exactamente lo que Saúl no pudo hacer. Cada celebración de la victoria de David es implícitamente un recordatorio del fracaso de Saúl. A partir de ese día, Saúl mira a David con sospecha. Esto no es simplemente celos personales, aunque ciertamente hay un elemento de eso.
Es cálculo político de supervivencia. Saúl entiende que acaba de presenciar la transferencia de legitimidad política en 1900 tiempo real. El pueblo ha elegido su nuevo héroe, y no es el rey. Entonces Saúl hace lo que hacen los líderes inseguros cuando se sienten amenazados. Intenta eliminar la amenaza. Los intentos comienzan sutilmente. Saúl hace a David comandante militar, enviándolo a misiones peligrosas, esperando que los filisteos o algún otro enemigo haga el trabajo por él. Pero David tiene éxito en cada misión. No solo sobrevive, prospera. Su reputación militar crece. Se convierte en el comandante más exitoso de 1900 Israel. Los hombres quieren servir bajo él. Otros comandantes lo respetan. Y esto solo intensifica el miedo de Saúl. Porque ahora David no es solo popular con el pueblo común. Tiene la lealtad del ejército. Entonces Saúl se vuelve más directo. Hay una escena horrible donde Saúl está en su palacio, David está tocando el arpa para calmarlo, como solía hacer regularmente para aliviar los episodios depresivos de Saúl, y Saúl de repente arroja su lanza tratando de clavar a David a la pared. David se esquiva. Saúl lo intenta de nuevo en otra ocasión. De nuevo David escapa. Imagina la traición en eso. David arriesgó su vida por Israel, salvó al ejército de la humillación, sirvió lealmente al rey, y ahora ese mismo rey está tratando de asesinarlo durante lo que se suponía era un momento privado y tranquilo de música. David tiene que huir. Se convierte en fugitivo, viviendo en cuevas en el desierto de Judá, el mismo tipo de terreno donde una vez pastoreó ovejas. Otros inadaptados se le unen, hombres que están en deuda, hombres que están descontentos con el régimen de Saúl, criminales fugitivos. David se convierte en líder de una banda de alrededor de 600 hombres viviendo al margen de la sociedad israelita. Es un giro extraño y amargo. El héroe nacional es ahora un proscrito, escondiéndose del rey que salvó. Saúl lo persigue obsesivamente. Toma 3000 hombres elegidos, los mejores soldados de Israel, y pasa meses tratando de atrapar a David. Hay un punto donde Saúl entra a una cueva para aliviar sus necesidades, y sin saberlo, David y sus hombres están escondidos en lo profundo de esa misma cueva. Los hombres de David le susurran que esta es su oportunidad, que Dios ha entregado a su enemigo en su mano. David podría resolver todo su problema en un momento. Podría matar a Saúl, reclamar que fue autodefensa, probablemente ser aclamado como el próximo rey dado lo popular que es. Pero no lo hace. En cambio, silenciosamente corta un pedazo del manto de Saúl, y luego se siente culpable incluso por eso. Cuando Saúl sale de la cueva, David lo sigue y lo llama. Le muestra el pedazo de tela, demostrando que podría haberlo matado pero eligió no hacerlo. «Mira, padre mío», grita David, «mira el borde de tu manto en mi mano, porque en que corté el borde de tu manto y no te maté, conoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mi mano». Es un momento devastador de vulnerabilidad emocional. David está esencialmente rogando a Saúl que vea razón, que deje de perseguirlo, que reconozca que David no es la amenaza que Saúl lo ha construido para ser en su mente. Saúl llora. Admite que David es más justo que él. Dice que sabe que David eventualmente será rey. Y luego continúa tratando de matarlo. Porque en este punto, la respuesta de Saúl ya no es racional, es patológica. Ha construido toda su identidad en oposición a David. Dejar ir esa obsesión significaría enfrentar sus propios fracasos, su propia inadecuación, el hecho de que perdió la legitimidad moral para gobernar mucho antes de que David apareciera. Es más fácil seguir persiguiendo al enemigo externo que mirar hacia adentro. David eventualmente se desespera tanto que huye al territorio filisteo. Sí, el mismo pueblo contra el que peleó, cuyo campeón mató. Va al rey filisteo de Gat, de todas las ciudades, la ciudad natal de Goliat. Es una apuesta increíblemente arriesgada. Los filisteos tienen todas las razones para matarlo en el momento en que aparezca. Pero David se presenta como alguien que ha sido
rechazado por su propio pueblo, alguien que podría ser útil para los filisteos. Y funciona. El rey de Gat le da a Davi la ciudad de Ziklag para vivir. Davi pasa más de un año viviendo bajo protección filistea, haciendo redadas contra otros grupos, pero diciendo a los filisteos que está atacando territorio israelita. Es un periodo extraño y moralmente ambiguo de la vida de Davi. Está aliado con los enemigos de su pueblo. Está engañando a sus anfitriones filisteos sobre sus verdaderas actividades. Está liderando lo que es esencialmente una operación mercenaria. El joven puro que desafió a Goliat en nombre de Dios se ha convertido en algo mucho más complicado. Alguien navegando la supervivencia en un mundo de política brutal y lealtades cambiantes. Entonces sucede algo que cambia todo nuevamente. Los filisteos reúnen sus ejércitos para otra guerra importante contra Israel. Quieren que Davi y sus hombres peleen con ellos. Davi está en una posición imposible. Si pelea por los filisteos contra Israel, es un traidor completo. Si se niega, los filisteos probablemente lo matarán por deslealtad. Afortunadamente para Davi, algunos de los comandantes filisteos no confían en él y exigen que sea enviado de vuelta. Entonces Davi regresa a Ziklag justo a tiempo para descubrir que la ciudad ha sido atacada por amalecitas que tomaron a todas las mujeres y niños cautivos, incluidas las propias esposas de Davi. Davi persigue a los atacantes, los derrota, rescata a todos los cautivos. Y, mientras esto sucede, la batalla entre los filisteos e Israel se está desarrollando. Saúl y sus hijos están peleando en el monte Gilboa. La batalla va mal para Israel. Los hijos de Saúl son asesinados. Saúl mismo es gravemente herido por arqueros filisteos. En lugar que ser capturado, se arroja sobre su propia espada. El rey de Israel está muerto. La monarquía que había perseguido a Davi tan viciosamente ha colapsado. Cuando Davi escucha las noticias, su reacción no es alivio o triunfo, es genuino dolor. Compone un lamento hermoso y desgarrador por Saúl y Jonatán, el hijo de Saúl que había sido amigo de Davi. Tu gloria, oh Israel, ha perecido en tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No hay satisfacción en su voz, no hay, te lo dije. Solo pérdida genuina, porque a pesar de todo, Davi nunca dejó de ver a Saúl como el ungido de Dios, como el rey legítimo que merecía respeto incluso cuando estaba tratando de matarlo. Davi regresa a territorio israelita. Las tribus de Judá, su propia tribu, inmediatamente lo hacen su rey. Pero el resto de Israel sigue a Isboset, otro hijo de Saúl que sobrevivió. Entonces ahora hay dos reyes en Israel, dos centros de poder compitiendo. Se desarrolla una guerra civil que dura años. No es una guerra de grandes batallas. Es conflicto de baja intensidad, escaramuzas, asesinatos políticos, cambios graduales de lealtad. Lentamente, penosamente, el poder se inclina hacia Davi. Isboset es finalmente asesinado por sus propios oficiales, que llevan su cabeza a Davi esperando una recompensa. Davi los ejecuta por matar a su rey. Él es consistente en eso. Incluso cuando la muerte de sus rivales lo beneficia políticamente, castiga el asesinato de la autoridad ungida. Es principio y también táctica inteligente. Está estableciendo que las reglas importan, que no puedes simplemente matar tu camino hacia el poder. Es una lección que él mismo aprendió en esa cueva con Saúl. Las tribus de Israel finalmente vienen a Davi y lo hacen rey sobre todo Israel. Ha tomado años. Ha costado innumerables vidas. El camino desde matar a Goliat hasta sentarse en el trono ha sido largo, sangriento y tortuoso. Davi ahora tiene alrededor de 30 años. Ha pasado más de una década desde ese día en el valle. El joven pastor se ha convertido en un líder político y militar experimentado que ha visto traición, guerra, exilio y finalmente triunfo. Como rey, Davi es notablemente exitoso. Captura Jerusalén de los jebuseos y la hace su capital, una jugada brillante porque Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu israelita, por lo que elegirla como capital
no favorecía a ninguna facción sobre otra. Derrota a los filisteos tan completamente que dejan de ser una amenaza existencial para Israel. Expande las fronteras de Israel más de lo que nunca han estado. Establece Israel como el poder regional dominante. Trae el arca del pacto a Jerusalén, consolidando el poder religioso y político en un solo lugar. Pero el poder lo corrompe también. La historia más infame es Betsabé. David ve a una mujer hermosa bañándose. Averigua que es la esposa de uno de sus soldados, Urías el hitita, y la manda traer de todos modos. Ella queda embarazada. David intenta encubrir el asunto trayendo a Urías de vuelta del campo de batalla, esperando que duerma con su esposa y así asuma que el hijo es suyo. Pero Urías, siendo un soldado honorable, se niega a disfrutar de comodidades domésticas mientras sus compañeros soldados están todavía en campaña. Entonces David hace algo horrible. Envía órdenes al comandante del ejército de poner a Urías en el punto más intenso de la batalla, y luego retirarse, dejándolo expuesto para ser asesinado. Es esencialmente asesinato por ejército proxy. Urías muere. David se casa con Betsabé. Piensa que ha manejado la situación. Pero el profeta Natán viene y le cuenta una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. David se enfurece escuchando la historia, declarando que tal hombre merece morir. Y Natán dice, «Tú eres ese hombre». Las consecuencias son devastadoras. El hijo que Betsabé tiene de esa unión muere. La violencia que David desencadenó se convierte en una maldición sobre su propia casa. Su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, mata a Amnón en venganza. Entonces Absalón mismo se rebela contra David, levantando un ejército y tratando de tomar el trono. David tiene que huir de Jerusalén, otra vez convirtiéndose en fugitivo, esta vez de su propio hijo. Es un eco horrible de su tiempo huyendo de Saúl, excepto que ahora él es el viejo rey siendo desplazado, y su hijo es el joven ambicioso buscando poder. La rebelión termina con Absalón muerto, colgado en un árbol por su cabello y apuñalado por el comandante de David, Joab. Cuando David escucha que Absalón está muerto, no celebra la victoria, llora inconsolablemente. Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Es uno de los gritos más desgarradores en toda la literatura antigua. El rey guerrero, el hombre que mató al gigante, que derrotó ejércitos, está roto por el dolor personal. El reino que David construyó sobrevive, pero su familia es un desastre. Otro hijo, Adonías, trata de tomar el trono mientras David todavía está vivo. Al final, es Salomón, otro hijo de Betsabé, quien se convierte en rey después de David. Y Salomón tiene que consolidar su poder ejecutando a sus hermanos y rivales. La sucesión que David deja es sangrienta y complicada. David muere como un anciano, débil y frío, incapaz de mantenerse caliente incluso bajo montones de mantas. Es un contraste marcado con el joven vibrante que corrió hacia un gigante. La tradición lo recuerda como el mayor rey de Israel, el estándar contra el cual todos los demás reyes son medidos. Pero la historia completa es mucho más complicada que eso. Fue un guerrero brillante, un líder carismático, un político astuto. También fue un adúltero, un asesino, un padre que perdió el control de su familia. Fue valiente y cobarde, fiel e infiel, noble y corrupto, a menudo en la misma historia. La victoria sobre Goliat fue el momento que lo lanzó a la historia. Pero no lo definió tanto como pensamos. Fue el comienzo, no el resumen. Y quizás esa es la lección más profunda que nadie quiere escuchar. Que los momentos de heroísmo no te hacen heroico para siempre. Que puedes hacer lo correcto en una situación y lo incorrecto en otra. Que el carácter no es fijo, sino fluido. Que el poder cambia a las personas.
que el pastor que confió en Dios para derrotar al gigante se convirtió en el rey que confió en su propio poder para esconder el asesinato. El valle de Ela, donde todo comenzó, probablemente luce tranquilo ahora. Solo otro valle en el paisaje israelí. Turistas ocasionales visitan, tratando de imaginar la escena, pero la verdad es que ese valle vio solo el primer acto de un drama mucho más largo. La piedra mató al gigante, pero las décadas que siguieron mataron algo en 1900. David también, lentamente, casi imperceptiblemente. Cada compromiso político, cada decisión difícil, cada acto de violencia necesaria, cada traición experimentada y eventualmente cometida, todo eso acumulado hasta que el joven que se escandalizó por la cobardía de 30.000 hombres, se convirtió en el rey que podía ordenar el asesinato de un hombre inocente para cubrir un escándalo. ¿Significa eso que Goliat ganó al final? No exactamente, pero significa que la victoria fue mucho más complicada que la simple narrativa del bien, triunfando sobre el mal. Fue una victoria militar que no resolvió los problemas fundamentales de Israel. Fue una victoria personal que lanzó a David a décadas de conflicto. Fue un momento de fe pura que eventualmente se complicó por ambición, poder y todas las corrupciones que vienen con gobernar un reino. La historia de David y Goliat ha perdurado por 3.000 años porque captura algo esencial sobre el triunfo contra probabilidades imposibles. Pero la historia, completa de David, la que incluye todo lo que vino después, captura algo igual de esencial sobre el costo del poder, la complejidad de la naturaleza humana, y el hecho de que las victorias crean sus propios problemas nuevos que pueden ser más difíciles que los que resolvieron. Preferimos la versión simple, el pastor valiente, el gigante malvado, la piedra perfecta, la victoria gloriosa. Es inspirador, es limpio, es el tipo de historia que quieres contarles a los niños, pero la versión real, con toda su complejidad y ambigüedad moral y consecuencias inesperadas, esa es la historia que los adultos necesitan escuchar. Porque la vida real es complicada así. Las victorias raramente son limpias, los héroes raramente permanecen heroicos, y los momentos que creemos que lo definen todo son a menudo solo el comienzo de historias mucho más largas y más complicadas.